Bien, hermanos, invitados, vamos a orar para que Dios nos bendiga en este momento de la predicación de su palabra. Señor, que estás en el reino de los cielos, venimos delante de tu presencia en primer lugar, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo, Señor, nuestro pecado, pero también reconociendo que en Jesucristo está nuestra fuerza y nuestra salvación. Por eso te pedimos, como sabemos que tú puedes utilizar a hombres débiles y pecadores a través de Jesucristo, te pedimos que tú obres en este momento. Y que mucho pueblo tuyo, Señor, sea edificado a través de la palabra que se ha de exponer, que seas tú a través de mí hablando, y que aquellos que todavía no te conocen, es nuestro ruego, es nuestra petición, ya que solamente tú eres poderoso para salvar, que no salgan de aquí sin tu salvación. Que podamos, oh Señor, regocijarnos con los cielos al ver cómo tú, en tu misericordia y tu gracia, has atraído más personas hacia ti a través de Jesucristo. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, en este mundo hay tres grupos de personas. En este mundo hay tres grupos de personas. En primer lugar están aquellas personas que se consideran pecadoras, o que, mejor dicho, no se consideran pecadoras. Estas personas dicen que no han hecho nada malo por lo cual deban arrepentirse. Estas personas se consideran buenas personas y por lo tanto Dios debería permitirles o premiarles por su buena conducta, opinan ellos. El segundo grupo de personas son aquellas personas que saben que son pecadoras, pero creen que lo único que necesitan es hacer algunos cuantos ajustes. Es decir, estas personas saben que tienen un problema, pero creen que la solución a su problema es tratar de comportarse bien de ahora en adelante. Y la pregunta es, ¿qué tiene la palabra del Dios ante quien algún día, en el día final, en el día del juicio, tendremos que pararnos a dar cuenta? ¿Qué tiene la palabra de este Dios que decir a estas personas? Y para eso vamos a ir al libro de Gálatas, que fue una carta escrita por el apóstol Pablo a las iglesias de Galacia. Y esta carta está en el contexto de que se habían levantado falsos maestros que estaban enseñando que era necesaria la circuncisión y el guardar la ley para ser salvados. Pero ¿qué hace Pablo? Lo que hace Pablo es que, inspirado por Dios, responde recordándole a los Gálatas que la salvación es solo por la fe en Cristo solo. Y el pasaje bíblico que vamos a considerar se encuentra en Gálatas 3, versículos 10 al 14. Gálatas 3, versículos 10 al 14 es el pasaje que vamos a considerar en esta noche. Dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y lo primero que quiero que consideremos en el versículo 10 de Gálatas 3 es cómo el hombre, y vuelvo y repito como siempre, hombre en el sentido de varón y hembra,
quiero que consideremos en el versículo 10 cómo el hombre es un pecador bajo maldición. Dice el versículo: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y este libro de la ley del cual se habla aquí era un libro donde se habían escrito todos los mandamientos de Dios, todos los mandamientos que Dios había dado, con bendiciones para los obedientes y maldiciones para aquellos que eran desobedientes. La ley perfecta, según vemos en este versículo, del Dios perfecto, requiere nada menos que perfección. La ley perfecta del Dios perfecto requiere nada menos que perfección. Y la pregunta es, ¿cómo luce esta perfección? El mismo versículo, si lo notan conmigo, en primer lugar dice para hacerlas. Fíjense en la última parte del versículo. Es decir, que no es suficiente saber cuáles son los mandamientos de Dios. No es suficiente venir a la iglesia a oírlos o abrir la Biblia para leerlos. Ni siquiera es suficiente asentir o decir que sí a los mandamientos de Dios. Es necesario, según se nos dice aquí, hacerlos. Es necesario obedecerlos. Y como Jesús enseñó en el Sermón del Monte, la obediencia a los mandamientos de Dios no es meramente una obediencia externa, sino que debe venir desde el corazón. Tal vez nunca has tomado una pistola y has apuntado a alguien y le has disparado y lo has matado. Pero Jesús, según Dios, dice que si tú te has enojado desmedidamente contra otra persona, ya tú has quebrantado el mandamiento: no matarás. Tal vez tú nunca te hayas acostado con alguien que no sea tu cónyuge, pero según Dios, si has visto con lujuria a una persona que no es tu cónyuge, ya quebrantaste el mandamiento: no cometerás adulterio. Así que no es suficiente oír, no es suficiente leer, no es suficiente saber de memoria y no es suficiente simplemente decir que sí, sino que es necesario obedecer los mandamientos de Dios. Recuerden que estamos viendo cómo luce esta perfección que requiere la ley de Dios. En segundo lugar, dice el versículo: todas las cosas. Así que no es suficiente obedecer algunos cuantos mandamientos de la ley de Dios, ni siquiera es suficiente obedecer la mayoría o el 99% de los mandamientos. Es necesario obedecer absolutamente todos los mandamientos de la ley de Dios, el 100% de los mandamientos. Santiago 2, 10 y 11 lo dice de la siguiente manera: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. En tercer lugar, el versículo dice permaneciere. En primer lugar dice para hacerlos, en segundo lugar dice todos los mandamientos y en tercer lugar dice permaneciere. Así que no es suficiente obedecer todos los mandamientos de Dios por un tiempo. No es suficiente obedecerlos por mucho tiempo. Ni siquiera es suficiente obedecerlos durante la mayor parte de tu vida. Es necesario obedecer los mandamientos de la ley de Dios desde que naciste hasta que mueras, sin apartarte de ellos nunca. Imaginemos por un momento, solo imaginemos, ya que no es verdad, que de ahora en adelante, hasta el último día de tu vida, tú obedezcas todos los mandamientos de la ley de Dios. Aunque esto suceda, que no va a suceder, pero aunque esto suceda, todavía hay una mancha de pecado que no se ha borrado. Todavía hay una deuda pasada que se debe
saldar. Así que así es que luce la perfección que requiere la ley de Dios. Y toda persona que no alcance esa perfección es pecadora. Y Dios en su perfección no bajará sus estándares. Es por eso que en Romanos 3, 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, absolutamente todos somos pecadores. Inclusive aquel o yo mismo que les estoy hablando en este momento. Y no solo eso, esa ley de Dios que requiere perfección, contiene maldición para toda aquella persona que no cumple sus estándares. La ley dice que te sabes de memoria la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que es algo que lo dudo, pero te la sabes de memoria de Génesis hasta Apocalipsis, pero no la obedeces, bajo maldición. Que obedeces el 99% de los mandamientos, que solamente te falta el 1%, algo que también no es verdad. Obedeces el 99%, solamente te falta el 1%, y dice la ley de Dios, bajo maldición. Que obedeciste todos los mandamientos a lo largo de toda tu vida, pero en la última hora de tu vida te desviaste, algo que tampoco es verdad. Pero aun si eso sucediera, la ley de Dios dice, bajo maldición. ¿En qué consiste esta maldición? Consiste en no tener comunión con Dios, que es la fuente de completo gozo y de delicias eternas. Consiste en estar bajo la ira de Dios aquí y ahora, y por lo tanto estar expuesto a todas las miserias de esta vida. Esta maldición consiste en experimentar la ira de Dios en la eternidad, por lo que se experimentarán los tormentos eternos de la condenación en el infierno. Lo segundo que quiero que consideremos en el versículo 10 es cómo esta condición no puede ser cambiada por nuestras propias fuerzas. El versículo dice, fíjense conmigo, Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando el apóstol Pablo, y esto es algo muy importante que entendamos, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los que dependen de las obras de la ley, él está hablando acerca de todas aquellas personas que creen que por su buena conducta debería Dios dejarlos entrar al cielo. Pablo está hablando acerca de todos aquellos que creen que por su propio sudor y esfuerzo pueden pararse aceptos delante de Dios. Pablo está hablando de todos aquellos que confían, todos aquellos que se apoyan en sus propias obras de justicia como suficientes para alcanzar la salvación. Y todos aquellos que intentan vivir de esa manera, es como si estuvieran diciendo un gran amén a todas las maldiciones que contiene el libro de la ley. Ahora, yo no sé si ustedes notaron que Pablo no dijo todos los que dependen de las obras de la ley, si no logran obedecerla, están bajo maldición. Eso no fue lo que dijo el apóstol Pablo. Lo que el apóstol Pablo dijo, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo, con respecto a aquellos que dependen de las obras de la ley, salta a la conclusión de que están bajo maldición?
Porque él dice, todos los que dependen de las obras de la ley, inmediatamente después salta a la conclusión de que están bajo maldición. La respuesta es porque él sabe que ni tú ni yo podemos alcanzar la salvación por medio de nuestra obediencia a la ley de Dios. En los versículos 11 y 12 de Gálatas 3, Pablo dice, por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. Y sigue diciendo más adelante, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. Así que, ante todo esto, alguien podría decir, wow, qué exigente es Dios. Cuando en verdad deberíamos decir, wow, qué perfecto es Dios y cuán lejos estamos nosotros de su perfección. Anteriormente dije que Dios en su perfección no bajaría sus estándares. Y eso es verdad. Pero la buena noticia es que Dios en su gracia bajó Él mismo en la persona de Jesucristo. El versículo 3 comienza de la siguiente manera: Cristo. Jesucristo es el Mesías prometido por Dios. Él es el rey con un pueblo. Él es el profeta que presenta a Dios ante el pueblo. Él es el sacerdote que presenta al pueblo delante de Dios. Él es 100% Dios en esencia. Él es quien se hizo 100% hombre. Él es quien nació de una virgen bajo la ley, pero nunca pecó. Si tú te preguntabas mientras yo te decía cómo luce la perfección que la ley requiere, si tú te preguntabas, entonces, ¿quién es ese perfecto que cumple todos los mandamientos de Dios y permanece en ellos a lo largo de toda su vida? Aquí está la respuesta. Él nació bajo la ley, Jesucristo, pero nunca pecó. Él no solamente sabía de memoria los mandamientos de Dios, sino que también los obedeció. En Juan 8:46, Él hace la siguiente pregunta: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Y saben qué es interesante acerca de esta pregunta? Es que esta pregunta nos da a entender que en primer lugar, la conciencia de Jesús no le acusaba de pecado. La conciencia de Jesús no le acusaba de pecado. Y en segundo lugar, aquellos a quien Él dirigió la pregunta tampoco podían acusarle de pecado. Por eso Él dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Así que Él no solamente sabía de memoria los mandamientos de Dios, sino que Jesucristo completamente los obedeció. Él no obedeció el 99% de los mandamientos, sino que Jesucristo obedeció el 100% de los mandamientos. Por eso vemos en Mateo 3:15 que Él le dice a Juan a la hora de ser bautizado: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Él no obedeció todos los mandamientos de Dios durante gran parte de su vida, sino que Él obedeció todos los mandamientos de Dios a lo largo de toda su vida sin desviarse. Por eso es que nosotros leemos en Filipenses 2:8, haciéndose obediente hasta la muerte. Haciéndose obediente hasta la muerte. Jesucristo, y esto lo vemos, esta perfección en obediencia a la ley de Dios sin apartarse nunca de esto. Lo vemos desde que Jesucristo, desde su niñez, fue llevado al templo a ser circuncidado, hasta que Jesucristo lo vemos allá, donde Pilato, que dice, aún él no siendo de los simpatizantes de Jesús, dice: no he hallado delito alguno en este hombre.
Y más allá, cuando está clavado en la cruz, uno de los ladrones de la cruz dice: nosotros a la verdad justamente estamos padeciendo por nuestros pecados, pero refiriéndose a Jesucristo, ningún mal ha hecho. Y es por eso que Jesucristo es llamado en 1 de Juan el justo. A Jesucristo no se le dice Él es un justo, sino que se dice que Él es el justo. Él es el único que obedeció perfectamente la ley de Dios. Él es el único que cumple con todos los estándares que requiere el Dios perfecto en su ley perfecta. Sin embargo, aunque Él es el justo, vemos al justo clavado en una cruz hasta morir. ¿No les resulta extraño esto? El justo, que no había hecho nada malo, lo vemos clavado en una cruz hasta morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesucristo estaba clavado en la cruz, no por sus propios pecados, porque Él no tenía ningún pecado, como ya hemos visto, sino que estaba en la cruz rescatando a precio de sangre a los pecadores que están bajo maldición. ¿Cómo? Poniéndose en lugar de pecadores como su sustituto. Dice en Isaías 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Hermanos, quiero que notemos a dónde nos quiere llevar el profeta Isaías aquí. Fíjense que dice: nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Colóquese allí debajo de la cruz de Jesucristo, mirando cómo Él sufre, mirando cómo Él experimenta todos los tormentos que merecían los pecadores. Y decimos allí desde debajo de la cruz, mientras miramos a Jesús: oh, ciertamente Él es azotado, ciertamente Él ha sido abatido de Dios. Ciertamente Dios está hiriendo a esa persona que está en la cruz. Entonces viene el escritor y nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Tú lo estás viendo allí clavado en una cruz y estás diciendo que Él fue herido por Dios y abatido, pero yo no quiero que tú olvides que Él está allí no por sus rebeliones, sino por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Dios cargó no en nosotros, sino en Él, el pecado de todos nosotros. Quiera Dios darnos en estos momentos ojos de fe para ver esta tremenda verdad. Ver los pies de aquel que solamente se dirigió a hacer el bien, clavados en una cruz. Ver las manos de aquel que sanó a los enfermos, clavadas en la cruz. Escucharle gritar en voz alta: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ver cómo aquel en quien Dios el Padre tiene su complacencia es abandonado en ira mientras está colgando
en un madero. El Hijo amado de Dios es maldecido por Dios Padre en la cruz. Y así no haya más maldición para los infractores de la ley. Y así no haya más ira para aquellos que merecen no otra cosa que ira. Y así no haya más condenación para los pecadores. Como Greg Hilbert dijo, yo soy el que debí haber muerto, no Jesús. Yo debí haber sido castigado, no Jesús. Y aún así tomó voluntariamente mi lugar. Murió por mí. Eran mis transgresiones, pero fueron sus heridas. Mis iniquidades, pero su castigo. Era mi pecado, pero fueron sus penas. Y su muerte compró mi paz. Sus azotes ganaron mi sanidad. Su tristeza mi gozo. Su muerte mi vida. Termina la cita. Pero eso no es todo. No solamente vemos allí en la cruz, colgado, abandonado en ira, al Hijo de Dios, siendo maldecido por Dios mismo para que ya no haya maldición sobre los pecadores, ya que Él es el sustituto. No solamente esto. El versículo 14 sigue diciendo, para que en Cristo, versículo 14 de Gálatas 3, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Jesucristo rescata de la maldición de la ley para que la bendición alcance a los pecadores. Lo que merecemos nosotros, la maldición, Jesucristo viene y la toma y nos da lo que no merecemos. Bendición. Esa es una bendición prometida por Dios. Esa es una bendición comprada por Jesucristo. Esa es una bendición aplicada por el Espíritu Santo. ¿En qué consiste esta bendición? Esta bendición consiste en que la tercera persona de la Trinidad, en que el Dios, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, en que el Espíritu Santo prometido viene no a visitar, sino a habitar en nosotros. Esta bendición consiste en que junto con el Espíritu Santo hay justificación. Ser perdonado de absolutamente todos nuestros pecados, ser perdonado absolutamente de todas nuestras maldades y ser vistos delante del juez justo de toda la tierra como justos. Esta bendición consiste en salvación del pecado y de la condenación eterna en el infierno. Esta salvación consiste en que los enemigos ahora son reconciliados con Dios. Esta salvación consiste en que aquellos que no eran hijos, ahora por la obra de Jesucristo, son adoptados como hijos dentro de la familia de Dios. Y Dios no se avergüenza de llamarse Padre de ellos, sino que los presenta y dice, he aquí mi hijo. Esta bendición consiste en una herencia en los cielos, donde se gozará de una comunión con Dios que se extenderá por toda la eternidad. Esa es la bendición que Jesucristo, aunque no la merecemos, da y toma la maldición que por nuestra rebelión nosotros sí merecemos. Ahora la pregunta es, ¿para quiénes es esa bendición de la cual se habla aquí? Para el tercer grupo de personas en este mundo. Recuerden que al principio yo hablaba de 3 grupos de personas. Definí 2, ahora vamos a ver la tercera, o el tercer grupo de personas. Estas personas saben
que son pecadoras y que están justamente bajo la maldición de Dios. Saben que no tienen nada que los recomiende delante de Dios, es decir, todo lo que tienen son falta de méritos. Más bien lo que ellos tienen es una gran deuda para con Dios. Pero aún así ellos le piden confiadamente a Jesucristo que los salve. Dependiendo, descansando así en Jesucristo y en sus promesas. Promesas que encontramos a lo largo de toda la Biblia, como por ejemplo esa promesa que se encuentra en Juan 6:37 que dice que al que a mí viene, no le echaré fuera. Dicho de otra manera, cómo la maldición es quitada de mí y yo recibo la bendición. Respuesta: por medio de la fe en Jesucristo. Nótense los siguientes versículos 11 y 12. El justo por la fe vivirá. La ley no es de fe. Versículo 14. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros podríamos ilustrar las obras de la ley como esa mano trabajando fuertemente para ganarse la salvación de Dios. Mientras que la fe es como esa mano vacía que se extiende confiadamente para recibir de Jesucristo o para recibir a Jesucristo y su salvación. Mientras que la ley dice que el que obedezca siempre todos sus mandamientos vivirá por ellos, la fe dice que aunque no has hecho así, vivirás por aquel que sí obedeció siempre todos los mandamientos de Dios, es decir, Jesucristo. Eso es lo que dice la fe. Y esta fe en Jesucristo, como nosotros vemos en otros pasajes de la palabra de Dios, siempre va acompañada del arrepentimiento. La fe y el arrepentimiento son inseparables. El arrepentimiento es un cambio de mente con respecto a nuestro pecado y con respecto a Dios, que guía a un cambio en nuestra manera de vivir en dependencia del Espíritu Santo. Si anteriormente ilustré la fe como esa mano vacía que se extiende con confianza para recibir a Jesucristo y su salvación, el arrepentimiento es como esa misma mano soltando todos los pecados a los cuales antes se aferraba fuertemente. Así que somos salvos por Jesucristo, por medio de la fe, y esta fe va acompañada del arrepentimiento. Antes de terminar, quiero hacer una corrección y una advertencia. Una corrección y una advertencia. La corrección es que los que fueron salvos en el Antiguo Testamento no fueron salvos por obras, como muchas personas erradamente piensan. Los que fueron salvos en el Antiguo Testamento no fueron salvos por sus obras. En el Antiguo Testamento, ni Dios bajó sus estándares, ni los hombres o las personas del Antiguo Testamento eran mejor que los del Nuevo Testamento, no. La salvación en el Antiguo Testamento era por la gracia de Dios, por medio solamente de la fe en Cristo solo, al igual que en el Nuevo Testamento. ¿Tú sabes de dónde fue que Pablo citó que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Del Antiguo Testamento. ¿Sabes de dónde fue que Pablo citó que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo? Del Antiguo Testamento. Como dijo un comentarista, hubo muchos justificados antes de que la ley fuera dada, tales como Abel, Noé, Enoc, Job, Abraham y todos los demás creyentes. Y hubo muchos justificados durante la dispensación de la ley, pero ninguno fue justificado por su obediencia a la ley.
La ley no fue dada para salvar, sino para revelar el pecado, para conducirnos a Cristo. Termina la cita. Así que la diferencia es que mientras ellos fueron salvados al mirar al Salvador que vendría, nosotros somos salvados al mirar al Salvador que ya vino. Pasemos ahora a la advertencia. La advertencia es, cuidado con pensar que la ley de Dios es una maldición. La ley de Dios, como dijo el mismo Pablo, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Cuando Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, él no está significando que la ley es una maldición, sino que Cristo nos rescató de esa maldición que contenía la ley para todos los desobedientes. Calvino observó lo siguiente: la presente cuestión no es si los creyentes deben guardar la ley y si deben a medida de que lo puedan, lo cual es sin duda cierto, sino si ellos pueden obtener justicia por las obras, lo cual es imposible. Las palabras de Pablo aquí, en este pasaje, son en contra de todos aquellos que confían, de todos aquellos que se apoyan en sus propias obras de justicia como suficientes para la salvación. No, es decir, las palabras de Pablo no son en contra de aquellos que andan por el camino de la ley, guiados por el Espíritu, como fruto de la salvación en Jesucristo. Esto no es lo que Pablo está tratando aquí. Pablo no está en contra de aquellos que obedecen los mandamientos de Dios desde un corazón que ama a aquel que es su Salvador, sino, vuelvo y repito, en contra de aquellos que se acercan a la ley como para tratar de hacer a Dios su deudor por su buen comportamiento. Para finalizar, quiero dirigirme a los no cristianos y después a los cristianos. A los no cristianos, amigo, amiga, es nuestro ruego que tú no salgas hoy de esta puerta bajo esa maldición que hemos hablado. Es nuestro ruego que tú salgas hoy por esa puerta con la bendición que Cristo ofrece. Por lo tanto, como dice un himno antiguo, ven, oh pobre descarriado, pecadores con temor, Cristo por salvarte espera con poder y compasión. Cristo puede y te salva con amor. Amigo que estás en Cristo, venid necesitados de Dios su amor probar. Os da fe y arrepentimiento, gracia que os acerca a Él. Sin dinero, id a Cristo a comprar. Tu conciencia no te impida. Prepararte no podrás. Todo lo que se requiere se halla en Cristo, en Él confiar. Esta gracia, Jesucristo te la da. Venid tristes y heridos, los que sufren del pecado, los que esperan a ser buenos, nunca lo alcanzarán. Pecadores, Cristo vino a rescatar. Vedle en el jardín humilde, el Creador postrado está. En la cruz sangrienta vedle, al morir Él clamará, consumado es. ¿Qué más necesitarás? Ved al Cristo en su gloria, por su sangre y su poder. Descansad en su justicia y en Él solo ya confiar. Solo Cristo
por ti puede interceder. Amigo y amiga, nuestro deseo, nuestro llamamiento es que tú no salgas de aquí sin ir a Jesucristo en arrepentimiento y fe para que Él tome esa maldición y te dé la bendición. A los cristianos, nunca te acostumbres al Evangelio de tal manera que pierdas el asombro. Que el Evangelio no se vuelva tan familiar para ti que ya no seas maravillado por esto. No pienses que el Evangelio es solamente una herramienta para evangelizar a los no cristianos y que tú lo que necesitas es algo más. No, no, no y no. El Evangelio también es para ti, cristiano. ¿No es evidente esto? Pablo le está escribiendo a cristianos en Galacia. Es a cristianos que Pablo le está recordando este Evangelio. Cristiano, el Evangelio es para ti, porque aunque estamos redimidos, todavía nosotros somos pecadores que pecamos. Y por esta razón nosotros debemos predicarnos a nosotros mismos y a otros el Evangelio de Jesucristo siempre. Predicarnos a nosotros mismos que Dios perdona todos, absolutamente todos nuestros pecados en Jesucristo, quien cargó y apaciguó la ira de Dios. Predicar a nosotros mismos que por la gracia de Dios no solamente somos perdonados de nuestros pecados, sino que también somos salvados de este pecado. Pero también en nuestros pecados seremos tentados constantemente, seremos tentados constantemente a olvidar el Evangelio de Jesucristo. Seremos tentados a que, habiendo comenzado por el Espíritu, terminemos por la carne. Seremos tentados a pensar que con nuestras obras podemos hacer a Dios deudor nuestro. Seremos tentados a pensar que con nuestras obras o nuestro buen comportamiento nosotros podemos comprar el favor de Dios. Pero ¿qué debemos hacer? Debemos contraatacar, predicándonos a nosotros mismos y a otros el Evangelio una y otra vez. Predicar que fuimos redimidos y bendecidos por la obra de Jesucristo solo. Predicar que ya que nuestra salvación está basada en la obra de Jesucristo, somos salvos por la gracia de Dios y vivimos por esa misma gracia de Dios y llegaremos al cielo por esa misma gracia de Dios y cantaremos en el cielo de esa misma gracia de Dios. Así que, hermanos, nunca olvides este Evangelio, sino predícatelo a ti mismo y a otros una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos en este momento, pero más aún, gracias por esta maravillosa verdad que hemos considerado en tu palabra. Que a pesar de que todos nosotros somos pecadores, y como pecadores, aparte de ti, estamos bajo la maldición. Sin embargo, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo. Tu Hijo Jesucristo vino voluntariamente como sustituto a cargar sobre sí, a sufrir esa maldición que nos correspondía y a dar esa bendición que Él compró a precio de sangre. Te pedimos que nos libres de acostumbrarnos o volvernos tan familiares con estas buenas noticias que ya no nos parezcan asombrosas. Más bien ayúdanos a tener fresco
en nuestra mente estas noticias, de tal manera que tu amor redentor sea el motor de nuestra vida, que tu amor redentor sea que nos motive a vivir para ti, que tu amor redentor esté siempre en el centro de nuestra vida y sea la razón por la cual nosotros confiadamente reconocemos que estamos salvos delante de ti. Te quiero pedir por aquellas personas que todavía no te conocen. Oh Señor, haz tú lo que nosotros no podemos hacer. A pesar de nuestras debilidades, te pedimos, oh Señor, que tú obres internamente en muchos corazones en esta noche, de tal manera que ellos puedan ver su desesperada condición, pecadores bajo maldición, pero que también puedan ver en Cristo aquel Salvador que toma la maldición y nos da bendición, justificación, salvación, vida eterna. De tal manera que ellos con confianza puedan correr hacia ti en arrepentimiento y fe y ser salvos. Permítenos, oh Señor, cantar, gozarnos, regocijarnos con los cielos al ver cómo tú salvas a pecadores. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.